Ok, el tema de hoy es bastante amplio. Vamos a hacer un resumen, porque los diferentes lenguajes o mensajes del cuerpo abarcan un poco más allá. El lenguaje en realidad está dentro y está fuera. Es decir, hay parte del comportamiento que tenemos habitualmente que también forma parte de ese lenguaje. Como un ejemplo, si yo, por ejemplo, hablo de una palabra que se llama desorden, es decir, no orden, sino el desorden. Eso quiere decir que hay una parte de mi vida que está en desorden. Cuando yo tengo un cuarto, una cocina, una parte de la casa, o también en el área de la oficina, o en el área laboral. Tengo partes mías, es decir, mi oficina. Cuando tengo un sitio, hay personas que trabajan y no tienen un sitio como tal. Pero las que tienen un sitio, bien sea en su hogar, o bien sea en su habitación, o bien sea en su oficina, y hay un orden o desorden, ya eso da algo, o sea, me dice algo. Eso es parte de lo que vamos a hablar acá. Entonces son diferentes lenguajes. ¿Qué pasa? Esta información se consigue por todas partes, como les dije la vez anterior, y hay una similitud entre todos esos lenguajes, siempre. Eso quiere decir que si yo digo que las cosas que están delante me indican futuro, las cosas que están detrás me indican pasado. Las cosas que están en la parte superior, como lo dije la vez pasada, tienen que ver con lo espiritual y con lo, digamos, con lo etéreo, por llamarlo de alguna manera. Lo social tiene que ver con la parte media y lo de abajo tiene que ver con la parte física, sensual, sexual, etc. ¿Okay? Inclusive allí están parte de las emociones. ¿Okay? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de una de las herramientas que hablé la vez pasada también, que tiene que ver con la lectura de la mano, a eso le llaman quiromancia, y hay otra palabra también en base a eso, pero quirología y quiromancia. La palabra va separando porque una, digamos que es lectura y otra adivinación. Pero el punto es que hay en esta mano, por ejemplo, en las manos como tal, hay la separación que les dije la vez anterior. ¿Okay? Que es la parte física, la parte social o emocional y la parte mental o espiritual. Cuando hacemos lectura de la cara o del rostro va en la misma línea. ¿Okay? Pero entonces cuando hablamos de grafología, que también lo tomamos en consideración dentro de los temas que vamos a hablar hoy, la grafología, cuando tú escribes, hay una inclinación hacia la derecha, hay una inclinación hacia la derecha, o no hay inclinación, o hay una, también hay o sea, si la persona escribe muy fuerte, un afincado, o escribe muy tenue, es decir, sin afincar el lápiz. Entonces todo eso tiene lectura. Si yo, por ejemplo, le doy la mano a alguna persona, vamos a dar la mano al caballero acá, obviamente eso tiene una lectura de lenguaje corporal que dice muchas cosas. En este caso yo doy la mano dominante, la mano recesiva y la mano, digamos que equilibrada, sería esta, ¿correcto? Eso por decir algo. Entonces cuando, por ejemplo, estas herramientas son muy útiles porque, por ejemplo, queremos ver algo de nuestro niño, de nuestro hijo, y vamos a descubrir muchas cosas con la grafología, por ejemplo. Vamos a saber si escribe grande, si escribe pequeño, si hay algunas letras grandes, otras pequeñas. Digamos que el niño cuando ya tiene ciertas características ya adecuadas a su lectura, no cuando está empezando, porque cuando está empezando está tan definido, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todo, lo que quiero decir es que todo tiene un lenguaje, no es nada más la parte corporal. Si yo, por ejemplo, estoy, no sé, digamos que sin hacer nada, y tengo una hoja y tengo un lápiz, entonces empiezo a hacer circulitos, empiezo a hacer cuadritos, empiezo a hacer, porque estoy aburrido, empiezo a hacer cuadros, qué sé yo. ¿Okay? Cada una de estas cosas tiene una simbología. ¿Okay? Psicológicamente hay algo que me dice eso de mí. Entonces cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Hay personas que no lo saben, sencillamente lo hacen. Buscan la información y dicen, ok, esto me está diciendo que yo soy pragmático, lógico, digamos que muy mental, o estoy en un momento de estrés, o estoy en un momento holgado, o pienso en cosas, digamos, por ejemplo, pintar flores, florecitas, paisajitos. Entonces estoy en una mentalidad en ese momento, quizás de sueños, de querer ir a un viaje, etc. Pero lo que quiero decir con todo esto es que siempre hay una lectura de todo.